Gunpowder Neck, Maryland, como el lugar donde se construiría una nueva planta de armas químicas. Se le conocería como el Arsenal Edgewood. Durante décadas sería uno de los más grandes centros de desarrollo de armas químicas del mundo. Para el final de la Primera Guerra Mundial, Edgewood había producido 711 toneladas de agente mostaza y 935 toneladas de gas fosgeno, que es similar al cloro pero 10 veces más tóxico. Para cuando la guerra llegó a su fin en 1918 se habían utilizado unas 125.000 toneladas de agentes químicos por parte de ambos bandos en la guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, se desarrolló un nuevo método para diseminar armas químicas con el uso de una máquina de guerra de importancia creciente: el aeroplano. Se imaginaron que la siguiente guerra consistiría en oleadas de aeroplanos con grandes tanques llenos de agentes químicos que serían rociados sobre las líneas de frente y las ciudades. En efecto, durante las campañas italianas y etíopes, los italianos usaron agentes químicos en forma de bombas que lanzaron desde aeroplanos. Se utilizaron de manera efectiva contra las desprevenidas tropas etíopes. En 1935, el líder etíope Haile Selassie, emocionado, le describió la pesadilla a la Liga de Naciones. Dijo que soldados, mujeres, niños, ganado, ríos, lagos y pastizales eran rociados continuamente con esta lluvia mortal. Las víctimas del gas mostaza italiano se contaban por las decenas de miles. A medio mundo de distancia, la milicia japonesa tenía extensos programas para armas tanto químicas como biológicas. 5 años después de invadir Manchuria en 1931, los japoneses crearon la notable Unidad 731, la cual, bajo la dirección del general Shiro Ishii, realizó grotescos experimentos médicos con prisioneros de guerra chinos para adelantar las investigaciones japonesas. La Unidad 731 era en apariencia una unidad para purificación de agua establecida por el general Ishii y sus secuaces. Lo que hicieron fue utilizar elementos humanos mientras aún estaban vivos. Los exponían a enfermedades mientras aún estaban con vida. Después de la rendición de Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, la milicia estadounidense le concedió inmunidad por crímenes de guerra al general Ishii a cambio de su cooperación con los investigadores estadounidenses. Hoy en día vemos atrás y decimos que sí, fue encubierto y no debieron hacerlo. Pero los estadounidenses querían saber exactamente qué habían hecho los japoneses y cómo se comparaba con sus propios datos. Mientras los japoneses realizaban sus terribles experimentos en Manchuria, en Alemania un científico llamado Gerhard Schroeder desarrollaba nuevos insecticidas cuando descubrió un nuevo tipo de veneno que revolucionaría la guerra química. Se le llegaría a conocer como gas neurotóxico. Solo una gota podía causar la pérdida total del control muscular y la muerte en cuestión de minutos. Usualmente es inodoro. A veces tiene un olor suave, dulce, pero rara vez es suficientemente fuerte como para dar indicios de su presencia. El gas neurotóxico bloquea la acción de una enzima que controla la transmisión de los impulsos nerviosos. Causa fuertes señales nerviosas descontroladas a los músculos. El primer gas neurotóxico alemán se llamó Tabun. 2 años más tarde, Schroeder creó un nuevo agente nervioso llamado Sarin, que era 10 veces más potente que el Tabun. Tanto como la quinta parte de una gota de sarín en la piel humana podía causar la muerte. En la Alemania nazi se produjeron miles de toneladas de tabún y sarín, pero Hitler nunca las utilizó. De hecho, ni las armas químicas ni las biológicas fueron usadas en combate por las fuerzas del Eje ni por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Se ha especulado mucho sobre el por qué las armas químicas o biológicas no fueron utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. Existía la idea de que Hitler estaba reacio a hacerlo por su propia experiencia durante la Primera Guerra Mundial, durante la cual él supuestamente fue expuesto a gases, y su experiencia fue tan horrenda que no quería imaginar la posibilidad de que fueran utilizadas contra sus propios soldados. También estaba el entendimiento de que si un país las utilizaba, quedaba bastante claro que su oponente comenzaría a utilizarlas también. Puede que Hitler no haya usado el gas en el campo de batalla, pero no tuvo escrúpulos para utilizarlo en las cámaras de gas contra millones de judíos y otros a los que consideraba indeseables. Al contrario de las armas químicas, las armas biológicas seguían siendo una forma relativamente desconocida de guerra. Aunque Inglaterra, Francia, Canadá y Japón aumentaron sus investigaciones secretas de armas biológicas en los años 30, la milicia estadounidense les prestó relativamente poca atención.
Todo esto cambiaría hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas voladoras alemanas llovían sobre Inglaterra en 1943 y se temía que los alemanes comenzaran a cargarlas con agentes biológicos como el anthrax. Esta preocupación impulsó a Estados Unidos a desarrollar su propio programa de armas biológicas. Se establecieron plantas de producción en Fort Detrick, Maryland, para producir anthrax, toxina de botulina, brucelosis y enfermedades propias de las plantas. El anthrax era considerado como el agente biológico más importante, una enfermedad bacteriana que puede infectar a todos los animales de sangre caliente, incluyendo a los humanos. Las esporas de anthrax, al ser inhaladas, se convierten en bacterias al llegar a los pulmones, causan infecciones que pueden generar severos problemas de respiración y la muerte. Un experimento británico de tiempos de guerra con esporas de anthrax reveló cuán resistentes y longevas pueden ser. El Reino Unido y Estados Unidos tenían científicos trabajando en una isla llamada Isla Greenar, frente a la costa de Escocia, y entre los agentes que se probaron estaba el anthrax. Después de la guerra, las autoridades incendiaron toda la isla para descontaminarla. La isla estuvo en llamas durante un par de días. Días más tarde, los científicos regresaron y comenzaron a medir el conteo de anthrax y hallaron que la concentración de esporas de anthrax era exactamente la misma que había antes de que se marcharan. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, la combinación de la muerte del presidente Roosevelt, las extremadamente costosas batallas de Iwo Jima y Okinawa y la invasión de tierra firme planificada por los japoneses hizo que el ejército de Estados Unidos considerara por primera vez utilizar armas químicas. Muchos de los oficiales de guerra química que conocían los efectos de los agentes químicos pensaron que tal vez podían salvar vidas estadounidenses iniciando una guerra química. Fue tema de debate en los más altos niveles, pero nuevamente se tomó la decisión de no iniciar una guerra química. En 1945, la bomba atómica acabó efectivamente con las discusiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, los científicos británicos crearon un nuevo gas neurotóxico que era considerado mejor que el tabún y el sarín desarrollado por los alemanes. Se le llamó VX. El VX tiene un mayor poder residual, es decir, el sarín comienza a disiparse después de algunas horas de haber sido rociado en un ambiente, pero el VX se mantiene en el lugar durante días o semanas y conserva su toxicidad. Conforme aumentaban las tensiones de la Guerra Fría en los años 50, se acumularon grandes cantidades de los gases nerviosos VX, sarín y tabún por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. En Estados Unidos, el sarín fue cargado en bombas de racimo de 400 kilogramos, cada una de las cuales contenía 76 bombas más pequeñas cargadas de gas neurotóxico. Las investigaciones de armas biológicas también habían aumentado en los años 50 a ambos lados de la cortina de hierro. En Estados Unidos se diseñó una bomba biológica de racimo de 225 kilogramos que contenía 108 bombas biológicas más pequeñas cargadas de bacterias o virus. Durante los años 50, el programa de guerra biológica de Estados Unidos, ubicado en Fort Detrick, Maryland, era una de las áreas más secretas de las investigaciones de defensa estadounidenses. La mayor parte del área nunca ha sido revelada. Bill Patrick comenzó a trabajar en Fort Detrick en 1951 y allí permaneció hasta que el programa de guerra biológica fue desmantelado en 1969. Tuvimos dos grandes enemigos, la Unión Soviética y la China comunista. Sospechábamos que tenían programas de armas biológicas. Nosotros